Bueno, hola de vuelta a los que se fueron eh, sumando. Eh, Gracias por estar del otro lado, gracias por tantas veces que venimos compartiendo Zooms en esta cuarentena. La idea es sumar un granito de arena a la educación financiera, ¿sí? Que hoy aprendan algo sobre futuros financieros. No se tienen que preocupar si no saben nada, porque va a ser bastante inicial todo lo que digamos. Acá contamos con Gastón Figini, él es parte del equipo de Matt Barrofex del 2016, ¿sí? Hoy pertenece a la parte comercial de Matba, es licenciado en Economía de la UBA y está a punto de terminar la maestría también en Economía de la misma universidad, tesis, ¿no? Mediante ya es máster en Economía. Damos un minutito más y empezamos la charla. La idea va a ser que Gastón exponga a medida que vaya dando todos los temas, ustedes podrán intervenir. Creo que lo mejor va a ser hacia el final que vayan guardando preguntas. Las voy a ir leyendo en el chat. Espero que no queden muchas dudas y si no, las seguimos seguro por redes sociales, al mail, al WhatsApp. Nos pueden preguntar todo lo que hoy nos lleguemos a transmitir. Así que bueno, todos los micrófonos silenciados, eso sí, para que Gastón se concentre y pueda dar una excelente charla como todos esperamos. Y hacia el final, preguntas por chats, ¿sí? Las voy a ir leyendo. Creo que eso es todo por ahora. Podemos ir arrancando, si te parece, Gastón. Bienvenido y muchísimas gracias por sumarte. Estamos súper contentos de que puedas participar acá con nosotros. Bueno, May, muchas gracias a vos por la presentación y también gracias a Abel por la iniciativa. Creo, como vos decís, que este es el camino de adentrar a la gente en lo que es las finanzas y perderle un poco el miedo a ciertos productos que por ahí son muy útiles y por desconocimiento no se operan. Eh, Totalmente. la idea de la charla de hoy es comentarles un poco cuáles son los productos que tenemos en Matbarrofex, lo que es un futuro, un poco de estadísticas a nivel mundial y cómo funciona Matbarrofex, que es un mercado institucionalizado, ¿no? Que tiene una contraparte central y en la cual no se opera de forma bilateral. Así que, si te parece, comenzamos, May. Sí, por No, favor, adelante. no duden en hacer consultas, yo voy a estar leyendo el chat por si surgen preguntas durante la charla. Igualmente, al final, May va a moderar todas las consultas que tengan y me quieran hacer. Y también les voy a dejar el mail de atención al cliente de Matt Barrofex para que también nos puedan hacer las consultas que quieran. En primer lugar, vamos a empezar explicando lo que es un futuro, porque muchos lo habrán por ahí escuchado de nombre, pero no saben verdaderamente qué es un futuro y qué significa a la hora de operarlo. Un contrato de futuro no es más que un derivado financiero, es uno de los tantos derivados financieros, quizá conocen las opciones, pero bueno, en este caso vamos a enfocarnos en lo que son los futuros. Son derivados financieros que establecen una obligación para comprar o vender, es decir, se pueden colocar tanto del lado comprador como del vendedor, de un activo determinado en fecha futura y a un precio pactado. Es decir, se obligan a comprar o se obligan a vender a un determinado precio y a una determinada fecha cierto activo. Estos activos pueden ser de diversas índoles, como lo vamos a ver después, pueden ser tanto como commodities como activos financieros. Después vamos a ver cuáles hay, pero vamos a hacer un foco en el principal, que es el futuro de dólar. Como les decía, hay de diversas índoles. Vamos a ver que hay futuros financieros, como futuros de commodities, futuros agropecuarios, pero lo que quiero que les quede de esta filmina es que un futuro es una obligación de compra o de venta de cierto activo a una fecha pactada y a un precio también pactado. Es decir, vamos a ver que hay dos formas de vencimiento. Disculpen los ruidos, se calma. Vamos a ver que hay dos formas de vencimiento de un contrato: con la entrega física del mismo, cuando llegue la fecha de vencimiento, o por diferencias en efectivo entre el precio que nosotros acordamos y el precio al que terminó venciendo. Pero es una obligación. La opción, por ejemplo, estamos hablando de un derecho, pero en el futuro estamos obligados
a comprar o a vender al plazo y al precio ya fijado el activo del cual estemos hablando. Obviamente, también podemos decidir no llegar hasta vencimiento, sino que cancelar previamente ese contrato, que se hace con la operación inversa. Es decir, si estábamos comprados, vendemos esa misma posición de ese producto y de esa forma quedamos saldados sin contrato abierto. Bien, digamos. Un poquito de estadísticas a nivel mundial para que conozcan futuros sobre qué categorías hay y cuáles son los más operados. Estas son estadísticas del 2019, que según el Future Industry Association, una de estadísticas a nivel mundial de derivados, y en los cuales podemos ver que futuros y opciones de índices accionarios y de acciones individuales son los que más se operaron a nivel mundial. Fíjense que tienen más del 50% del volumen operado durante 2019. También hay futuros de tasa de interés, futuros de monedas, energía, agro, metales no preciosos, etc. Existen futuros de todo tipo. Obviamente en mercados más líquidos, como por ejemplo es el de Chicago, van a encontrar futuros de lo que quieran, de jugo de naranja, hay hasta futuros de índice de cannabis. Así que obviamente nuestro mercado es mucho menos líquido y por ende son menos los productos que se negocian y a menor volumen. Bien, esta misma asociación, FIA, hace un ranking de cuáles son los mercados que mayor volumen tienen. Fíjense, si lo medimos en contratos operados, Matua Rofex en el 2019 se encontraba en el puesto 23. Como les decía antes, Matua Rofex es un mercado institucionalizado. ¿Qué diferencia un mercado institucionalizado de un extra bursátil o de un mercado over the counter, como sus siglas dicen, OTC? Bien, a grandes rasgos, un mercado institucionalizado se diferencia por tener una contraparte central que garantiza la operatoria. ¿Qué quiere decir una contraparte central? Es decir, un ente, una empresa intermediario entre compradores y vendedores que va a garantizarle a las dos partes que se va a cumplir con ese contrato. En cambio, en los mercados extrabursátiles, la operación es de forma bilateral, es decir, tanto el comprador como el vendedor se ponen de acuerdo en todos los puntos y no existe una contraparte central, no existe un sistema de garantías y por ende existe más riesgo de no cumplimiento, más riesgo de default. Bien, en los mercados institucionalizados se operan derivados como futuros y opciones, en los extrabursátiles se operan forwards, que vendrían a ser los futuros pero sin la contraparte central, opciones y swaps, que son otros tipos de derivados. Otra gran diferencia entre estos dos tipos de mercados es la estandarización de los contratos. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros, antes de operar un futuro en Matua Rofex, vamos a poder entrar en el reglamento de cada uno de nuestros productos, cada uno de nuestros contratos. ¿Qué dice el reglamento? Van a ver que está definido qué tamaño tienen, qué calidad tienen, qué día vencen, cómo vencen, contra qué precio vencen, si es con entrega, si es por diferencias en efectivo. Es decir, vamos a estar negociando un bien homogéneo, es decir, al no conocer a nuestra otra parte, es decir, si nosotros somos compradores, no vamos a conocer al vendedor de ese futuro, ya que vamos a operar contra la contraparte central, y para que esto sea seguro, por así decir, necesitamos que el bien esté bien aclarado, qué calidad es, qué tamaño es, qué tipo de producto es. Entonces, es necesaria la estandarización de los contratos. Es decir, en el reglamento tenemos todo por escrito y lo único que tenemos que hacer y ponernos de acuerdo en la pantalla de negociación es el precio a fijar en el contrato que yo esté negociando. En los mercados extrabursátiles no existe una estandarización de los contratos, sino que el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo en todos los puntos. También acuerdan los precios de forma privada, mientras que en los mercados institucionalizados solo lo ven en la pantalla, estos precios. Bien, ¿de qué forma se cancela anticipadamente un contrato? Ya se los anticipaban en la filmina anterior. Realizando la operación inversa, es decir, si estábamos comprados en un futuro de dólar, diciembre, por ejemplo, y queremos cerrarlo antes de llegar al vencimiento de diciembre, vendemos un futuro de dólar diciembre y de esa forma estamos cancelándolo antes de su vencimiento. Es decir, no nos quedarían contratos abiertos. En los mercados extrabursátiles, que la negociación es bilateral,
se requiere consentimiento tanto del comprador como del vendedor. Bien, otro punto que yo lo determino como el más importante es la existencia de la cámara compensadora. En el caso de Matt Barrofex, la cámara compensadora es Argentina Clearing. ¿Cuál va a ser la tarea de la cámara compensadora? Que también lo vamos a estar viendo más adelante, es garantizar que se cumplan todos los contratos, es decir, tanto los compradores como los vendedores tengan garantizada ese precio y que se cumpla con la obligación, el contrato de futuro que tengan. Al no existir contraparte central en los mercados extrabursátiles, el riesgo de default crece y el Argentina Clearing, como vamos a ver también más adelante, tiene dos sistemas de garantía para asegurar este cumplimiento. Por un lado, las diferencias diarias y por el otro lado, las garantías iniciales. No me quiero adelantar, ya vamos a verlo, la filmina más adelante, no los quiero marear. Pero con que se lleven que en los mercados extrabursátiles la negociación es bilateral, se ponen de acuerdo en todo entre comprador y vendedor, en los mercados institucionalizados existe la contraparte central que garantiza la operatoria y compradores y vendedores no se conocen en ningún momento, sino que operan de forma anónima. Bien, vamos a ver algunas ventajas de operar futuros y ventajas propiamente de operar en Matt Barrofex. Beneficios clásicos de operar futuros, bueno, el rol del apalancamiento. El apalancamiento o financiamiento es operar inmovilizando un monto mucho menor del que realmente estamos operando. Para entender este concepto hace falta entender lo que significa el volumen nocional. Volumen nocional es precio por cantidad por tamaño. Hagamos un ejemplo. Yo opero un futuro de dólar marzo del año que viene, vamos a suponer que lo opero a 100. Compro un futuro de dólar precio 100. El volumen nocional, que es el P por Q por T, como les decía, es el precio, que son 100 pesos, la cantidad, suponemos que es un contrato, y el tamaño. Se los voy adelantando, el tamaño de un contrato de futuro de dólar en Matt Barrofex es de $1000. Entonces, en esa operación estaría operando por un volumen nocional de 100.000 pesos. Pero después vamos a ver que Argentina Clearing nos solicita que inmovilicemos, dependiendo de la posición, aproximadamente un 10% de esa operación. Entonces, inmovilizando 10.000 pesos, 11.000 pesos, estaríamos operando por 100.000. Ese es el rol del apalancamiento. Bien, la oportunidad de realizar cobertura es otro beneficio sin duda, es decir, podemos cubrirnos cambiariamente ante un escenario de devaluación o de apreciación, y también oportunidades de arbitrajes, es decir, oportunidades de obtener un beneficio libre de riesgo mediante una operación compensada. Es decir, aprovechar pequeños desequilibrios en los mismos productos en diferentes mercados o mismo dentro del mismo mercado. Pero bueno, es otro de los beneficios. Bien, beneficio de operar propiamente en Matt Barrofex, la liquidez. Nosotros actualmente tenemos una operatoria promedio diario en lo que va de 2020 de 430 millones de dólares. Es decir, diariamente se opera en promedio en lo que va del año esos volúmenes. Ahora está bastante más alto que el principio de año, después también lo vamos a ver gráficamente para el caso del dólar, pero estamos recuperando la operatoria de mediados del año pasado, por encima del 1.000.000 de contratos diarios. Bien, variedad de productos. Esto es otro beneficio de operar en Matt Barrofex. Vamos a ver que existen futuros tanto del agro, vamos a encontrar futuros de soja, trigo, maíz, como de otros commodities, o también de financiero. Vamos a ver que hay futuros de moneda, vamos a ver que hay futuros de índice accionario, como es el del ROFEX 20, después lo vamos a comentar. Hay futuros de oro, de petróleo, del agro, de títulos públicos, eso después lo vamos a ver. Bien, también lo que ofrece Matt Barrofex es un ambiente de trading abierto y anónimo, es decir, todos pueden tener acceso a través de un agente miembro de nuestro mercado, y es anónimo porque no sabemos contra quién estamos operando. Esto también permite la libre competencia entre chicos y grandes. Ustedes van a visualizar los mejores precios en pantalla, no van a saber contra quién están operando. Pueden estar operando contra un pez gordo o un pez chico, en ese sentido
hay total anonimato y lo que se pondera o lo que se prioriza es el mejor precio ofrecido en pantalla. Bien, también lo venimos comentando, la existencia de la cámara compensadora, que a través de su sistema de sistemas de garantía mitiga el riesgo de default y de acumulación de pérdidas. Esto nos da cierta seguridad sobre lo que estamos operando. Por último, la presencia de market makers o hacedores de mercado, cuya tarea es acercar puntas compradoras y vendedoras en pantalla, haciendo que el spread no se vuelva tan grande y que así se logre entrar y salir al mercado más fácilmente. Bien, una pequeña lista de algunos de casi todos los productos que ofrecemos hoy en día en Madua Rofex. Si bien acá están listados algunos, vamos a ver que sobre los mismos hay 2 o 3 contratos dependiendo calidad y tamaños también. En el agro van a encontrar tanto soja como trigo, como maíz, también hay sorgo, cebada, entre otros. Los hay con entrega física de los mismos, es decir, si nosotros compramos un futuro y llegamos hasta el vencimiento, vamos a entrar en la fase de delivery y se nos van a entregar los granos, como también están los productos mini, más dirigidos al retail, en los cuales el tamaño es mucho menor, estamos hablando de 10 toneladas contra 100 toneladas, y no hay entrega física del mismo, sino que es por diferencia del precio entre el que nosotros hayamos acordado y el que termina venciendo el día de su vencimiento. Bien, dentro de los financieros tenemos futuro de dólar y futuro de euro. Si bien futuro de euro hoy no está listado por falta de liquidez, tenemos la aprobación de CNB para poder listarlo cuando querramos. Futuro de dólar es nuestra vedette, es nuestro producto financiero más operado y que tiene gran porcentaje de la operatoria en Rofex, quizá también por el que más conocidos somos. Futuros de petróleo, actualmente existen los futuros de calidad WTI, West Texas Intermediate, que es de referencia en Estados Unidos, que está asociado al mismo contrato en Chicago, es el principal mercado de futuros. Lo mismo pasa con el oro, donde tenemos futuros de oro, el tamaño de 1 onza, y también podemos después repasar el reglamento en caso de que lo requiera. También existen futuros de novillo y de ternero, uno asociado al precio de Rosgan y el otro al de Liniers. Y también, hablando de los futuros financieros, tenemos el del índice accionario ROFEX 20, que también los futuros dan la posibilidad de operar a la baja, vendiéndose en futuros de títulos públicos, y muy recién sacado del horno tenemos también los futuros de acciones individuales. Actualmente se pueden operar los futuros de Galicia, YPF y Pampa. Bien, ¿se acuerdan que les comentaba que en los mercados institucionalizados, al no ser operatoria entre comprador y vendedor, todos los puntos o especificaciones tienen que estar por escrito? En los reglamentos de cada uno, que aparecen en nuestra página, rofex.com.ar, van a encontrar todos estos puntos, es decir, tamaño, en qué cotiza, qué meses disponible hay, cómo liquida. Yo lo que hice acá es hacerles un pequeño cuadro, si bien faltan especificaciones, como por ejemplo una muy importante que es qué día vence cada contrato, les traté, dentro del espacio que tenía, ponerle algunas de las especificaciones. Por ejemplo, futuro de dólar tiene como activo subyacente, es decir, activo del cual deriva su precio, el dólar a 3.500 del Banco Central, es decir, el día de su vencimiento, el futuro va a vencer contra la cotización del dólar de la comunicación a 3.500, que es el dólar mayorista. Lo van a encontrar en la pantalla de negociación con las siglas DO, de dólar. El tamaño de cada contrato, que esto se mantiene, es de $1.000, es decir, cada contrato que ustedes operen de futuro de dólar es de un tamaño de $1.000 y cotiza en pesos por dólar. La forma de liquidación es de forma de efectivo, es decir, no con entrega física, como es el delivery en caso de los títulos públicos, sino por diferencias en efectivo. Es decir, supónganse que ustedes compran el futuro de dólar a 100 pesos y termina venciendo a 105. Como ustedes estaban comprados, lo compraron más barato de lo que lo pudieron haber comprado ese día. Entonces,
no es que se les va a entregar esa cantidad de dólares, sino que se les va a depositar la diferencia entre los 100 que ustedes acordaron y los 105 a los cuales venció. Entonces se les va a depositar 5 pesos por cada dólar de los contratos que hayan operado. En el caso de que hayan operado uno, se les va a depositar 5.000 pesos, porque es 5 pesos por cada dólar y el tamaño de ese contrato es de 1.000. ¿Bien? Series disponibles, mensual, ustedes van a encontrar posiciones mensuales de futuro de dólar, después lo podemos ver en la pantalla de precios, pero van a encontrar listados hasta 12 meses en adelante. El primer mes que van a encontrar es septiembre. Como vence el último día hábil de cada mes, el contrato de septiembre aún no venció. Va a vencer el último día hábil de septiembre, que es el miércoles que viene. Segundo contrato listado va a ser el de octubre, noviembre, diciembre, así hasta agosto 2021, que es sería la posición número 12 para el día de hoy. Bien, también les hice el listado de índice de ROFEX 20, nuestro índice accionario, aparece como RFX 20. Me acuerdo que cuando lo lanzamos se hizo un cuestionario en Twitter a ver cómo querían que se llamen las siglas de nuestro índice accionario. El tamaño es de un índice por contrato, cotiza en pesos por índice, es por diferencias en efectivo, y si bien lo podemos listuar mensualmente, lo tenemos listado trimestralmente, coincidiendo con el rebalanceo de este índice. Es decir, trimestralmente se vuelve a evaluar las acciones que lo componen y se rebalancea el mismo, ponderando aquellas acciones más líquidas y que más se operan en el mercado. Bueno, también van a encontrar de oro, de petróleo, títulos públicos Galicia, que en otras charlas podemos hacer más énfasis. En esta vamos a centrarnos en lo que es futuros y futuros de dólar propiamente. También les dejo los del agro, soja, trigo y maíz, en caso de que lo quieran, y también nos pueden consultar en caso de que quieran más detalles de los mismos. Bien. Argentina Clearing, nuestra cámara compensadora, ¿se acuerdan que les había dicho que es quien garantiza la operatoria? Vamos a ver los dos sistemas de garantía que utiliza nuestra cámara compensadora para poder garantizar la operatoria. Como les había adelantado, en primer lugar, se les va a pedir que integren un margen inicial. ¿Se acuerdan este porcentaje que se pide inmovilizar para asegurar el cumplimiento de los contratos? Bien, por cada contrato que ustedes abran, es decir, tanto comprador como vendedor, se les va a pedir que inmovilicen cierto monto de dinero. Ese monto de dinero, en el caso de los futuros de dólar, no me quiero adelantar, pero va a ir creciendo a medida que los vencimientos sean más lejanos. Como bien dije, este dinero es inmovilizado. Una vez que nosotros cerremos ese contrato, ya sea mediante la operación inversa como llegando a su vencimiento, ese dinero vuelve a nuestro poder. Es decir, solamente se inmoviliza para asegurar el cumplimiento. Una vez que cierra el contrato, no hace falta asegurar nada, nos vuelve a nuestro poder ese monto inmovilizado. A su vez, más adelante después les voy a mostrar el listado, pero se pueden, para aprovechar el costo de oportunidad de este dinero que va a estar quieto, inmovilizado para asegurar el cumplimiento, se pueden integrar ciertos activos que sigan rindiendo tasa. Argentina Clearing pone a disposición también el listado de activos que acepta como garantía, es decir, ustedes, mientras tengan los contratos abiertos, pueden integrar fondos comunes, pueden integrar acciones, diferentes activos que ustedes quieran, bonos, que obviamente tendrán su respectivo aforo en base a qué liquidez y a qué riesgo presente ese activo. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, después vamos a adentrarnos en ese tema. Algunas preguntas que planteé acá, para que también se hagan ustedes, es si ustedes creen que el margen, este margen solicitado para abrir un contrato, va a variar de acuerdo a si el contrato es de compra o de venta. Es decir, ¿se le va a solicitar que inmovilice la misma cantidad de dinero quien compra un futuro que quien vende un futuro? Bueno, la respuesta es no va a variar. Es decir, se le va a pedir lo mismo al comprador o al vendedor, porque no sabemos, hay incertidumbre para dónde se va a mover la cotización del activo, y por ende cualquiera de los dos pueden incurrir en pérdidas. Entonces,
A ambos se les va a solicitar el mismo monto de dinero para abrir un contrato de futuro. Y también, ¿ustedes creen que ese margen va a variar si el vencimiento es cercano o no? Bueno, si bien la respuesta acá es sí, yo pongo un asterisco y digo es depende. En el caso de los futuros de dólar, sí va a variar, como les adelantaba antes, cuanto más lejano el futuro, más márgenes me van a solicitar, dada la incertidumbre y la gran volatilidad que tiene el activo dólar en nuestro país. En los demás productos que ofrecemos, no va a variar dependiendo si el vencimiento es más cercano o más lejano, sino que el margen se va a mantener para las diferentes posiciones que estemos hablando. Bien, ese es el margen inicial, el primer sistema de garantías que toma Argentina Clearing para asegurar el cumplimiento. Segundo sistema de garantías son las diferencias diarias o mark to market. Las diferencias diarias, vamos a ver, no es más que las diferencias que yo vaya teniendo, dependiendo de la posición que tomé, de todos los contratos que tenga abiertos. Pongamos el mismo ejemplo. Supongamos que compramos un contrato de futuro de dólar a 100 pesos. Perfecto. Lo compro de acá a diciembre. Es decir, mientras yo no haga la operación inversa o lleguemos al último día hábil de diciembre, ese contrato va a estar abierto y por ende vamos a tener que tener integrado, inmovilizado el monto de dinero del margen inicial y a su vez todos los días se me van a ir calculando diferencias diarias que pueden ser a favor o en contra. Hagamos un ejemplo, este de 100 pesos. Hoy compramos un contrato de futuro de dólar a 100 y el precio de ajuste es precios que determina la mesa de operaciones de ROFEX en base a la dinámica que tuvo durante el día la operatoria de ese contrato. Supónganse que el dólar diciembre se operó más cerca de los 105 que de los 100. Entonces, nosotros compramos a 100, pero durante el día se operó al alza y el precio de ajuste que determinó la mesa de operaciones en base a la dinámica de ese día es de 105. Bueno, ese día, las diferencias diarias que yo vaya a tener van a ser a favor. ¿Por qué? Porque estamos comprados a 100 y el precio de ajuste fue 105. Entonces, se me van a depositar en mi cuenta de diferencias diarias esos 5 pesos a favor por cada dólar que operé. Entonces, ese día se me van a depositar 5.000 pesos en mi cuenta de diferencias diarias. Obviamente estoy poniendo ejemplos muy burdos de movimientos muy bruscos para que sean más claros, pero ahora lo vamos a ver con ejemplos de movimiento de centavos. Quiero aclarar acá, no es lo mismo precio de ajuste que precio de vencimiento. Precio de ajuste se determina todos los días, lo determina la mesa de operaciones de MATBA-ROFEX en base a la dinámica que tuvo la operatoria de ese producto durante el día. Precio de vencimiento es el precio contra el que va a vencer el día de su vencimiento cada contrato. Es decir, el último día hábil de diciembre, todos los futuros de dólar diciembre que se hayan mantenido abiertos van a vencer contra la comunicación A3500 de Banco Central. Es decir, el día de su vencimiento va a converger la cotización del futuro con la cotización de contado o spot. ¿Qué quiere decir? De contado, el dólar A3500 mayorista de ese día. Bien, entonces, precio de ajuste por un lado es para el cálculo de diferencias diarias, lo determina la mesa de operaciones de MATBA-ROFEX. Precio de vencimiento lo define un ente externo a MATBA-ROFEX y creíble, como es el Banco Central, y se utiliza solo el día de su vencimiento. Bien, ejemplo gráfico súper simplificado para que se entienda los dos sistemas de garantía de Argentina Clearing. Pedro compra futuro de dólar febrero a 93 pesos. Del otro lado aparece Diego, vendedor, entre ellos no se conocen, se ponen de acuerdo en el precio de ese contrato. El intermediario es Argentina Clearing y MATBA-ROFEX es el ámbito de negociación, que es el mercado. Argentina Clearing, este es el loguito, es la cámara compensadora. Bien, ambos para abrir ese contrato van a tener que inmovilizar una garantía inicial dependiendo de la posición, en este caso, como estamos en septiembre, sería septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, sería la sexta posición. Entonces, ambos van a tener que inmovilizar 14.700 pesos que pueden integrar algunos activos. Bien, ese dinero va a estar inmovilizado por ambas partes mientras ese contrato esté abierto. Es decir, si alguno de los dos realiza la operación inversa o el día que llega a vencimiento, ese dinero les va a ser devuelto.
Segundo sistema de garantías es las diferencias diarias. Imagínense, ese día ellos concertaron esa operación a 93 y llega el cierre de rueda y la mesa de operaciones define precio de ajuste para ese día 93.01, es decir, operó al alza. Pedro, que había comprado a 93, lo compró más barato de lo que terminó siendo el ajuste de ese día. Entonces, ganó 1 centavo por cada dólar. ¿Se ve? El 93.01 contra el 93. Entonces, se le va a depositar en su cuenta de diferencias diarias 10 pesos, porque es 1 centavo por 1000, que es el tamaño de ese contrato. Mientras que Diego va a tener que depositar, se le va a debitar de su cuenta de diferencias diarias esos 10 pesos. Si se fijan, es un juego de suma cero entre compradores y vendedores. Lo que gana uno lo pierde el otro, pero lo que se busca con las diferencias diarias es que no se acumulen grandes pérdidas y por ende se aminore o que el riesgo de default sea menor. Dicho de forma criolla, es más seguro ir quitándole a quien pierde de a puchitos que ir y solicitarle todo de una. Bien, entonces, repasando, los dos sistemas de garantía son los márgenes iniciales, este monto exigido para asegurar el cumplimiento de la operación, y diferencias diarias, que es importe que surgen de las variaciones del precio de ajuste determinado por la mesa de operación. Un pequeño ejemplo más para que vean más claramente cómo funcionan las diferencias diarias. El mismo ejemplo que habíamos visto de Pedro y Diego. Pedro compró a 93 el 19 de agosto, por ejemplo. Ese día dejó el contrato abierto, comprador, y el precio de ajuste para ese día operó al alza 93.05. Ganó 5 centavos de pesos por cada dólar. Al siguiente día, ese contrato sigue abierto, es decir, sigue comprado 93, fíjense, no operó nada, y ese día el precio de ajuste fue 93.08. Ese día ganó 3 centavos más. El nuevo precio de ajuste se ajuste contra el precio de ajuste del día anterior, porque el ajuste contra el operado ya se había hecho. Entonces, el segundo día se le depositan en su cuenta de diferencias diarias 3 centavos de pesos por cada dólar más. Siguiente día, el precio de ajuste cae 7 centavos, por ende se le debitan de la cuenta de diferencias diarias 7 centavos. Siguiente día, 93.12, ganó 11 centavos. El 24 de agosto, a los 5 días, decide cerrar su contrato, cancelarlo previo al vencimiento. Fíjense, vende un futuro de dólar, creo que habíamos dicho febrero, a 93,20. Es decir, el mismo contrato que habían comprado a 93 lo vende a 93,20. Ese día, las diferencias diarias se hacen contra ese precio. No nos importa más el precio de ajuste, porque el contrato no, para Pedro no está más abierto. Hizo la operación inversa, ¿no? Si hacemos la sumatoria de las diferencias diarias, llegamos a que ganó 20 centavos de peso por dólar, que es exactamente lo mismo que hacer precio de venta contra precio de compra. ¿Se ve? Pero es mucho menos riesgoso ir debitándole a la parte perdedora de a puchitos antes que ir y solicitarle el monto total de una, al día de cierre o vencimiento. Fíjense, el mismo resultado que 93.20 menos 93, 20 centavos de peso por cada dólar. Debemos tener en cuenta, como bien se los vengo diciendo, que las diferencias diarias se calculan como la diferencia entre cotización por la cantidad de contratos de que estemos hablando, porque cada contrato va a ser de $1.000, por el tamaño del contrato, que ya dijimos es de $1.000. Entonces, en este caso, como estábamos hablando de un solo contrato, la ganancia que va a tener Pedro, que era el comprador a 93, el que vendió 93.20, va a ser de 200 pesos. ¿Se ve? Bien, ahí pregunta Héctor en el chat, ¿en qué momento se usan los pases y qué se necesita para hacerlo? Bien, lo que se denominan pases son operaciones combinadas, es decir, operando un solo contrato, estaríamos comprando y vendiendo 2 contratos a la vez. Después se lo voy a mostrar en la pantalla de precios, así lo muestro en la práctica y también logro que no se pierden por ahí los que no están tan avanzados. Bien, yo acá les dejé el link de Argentina Clearing, donde pueden ver los montos solicitados como márgenes iniciales por cada contrato que yo quiera abrir. Yo acá solo pegué el caso del dólar, pero acá van a poder encontrar los márgenes solicitados por cualquier producto que quieran operar. Pero fíjense cómo, en el caso del dólar, cuanto más lejana es la posición, esto quiere decir, primer mes, es decir, el futuro de dólar más cercano a vencer, que en este caso sería septiembre, al día de hoy,
octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, así, hasta agosto de 2021. Cuanto más lejano es el vencimiento del futuro, mayor es el margen solicitado a inmovilizar. Fíjense, el de septiembre, que es el más próximo a vencer, nos van a solicitar que integremos 10.600 pesos nada más. Este dinero también se van a aceptar activos a inmovilizar, como bien les dije, para aprovechar el costo de oportunidad. Esto me da el pie también, y les dejo el link acá, a cuáles son los activos aceptados como garantía por Argentina Clearing para garantizar la operatoria. Futuros de dólar, propiamente. ¿Qué beneficios encontramos a la hora de operar estos productos? Cobertura del riesgo del tipo de cambio, tanto para importadores como exportadores. Es decir, nosotros tomando una posición contraria en futuros de la que tenemos en el contado o en el spot, logramos cubrirnos ante oscilaciones. Esperen un segundo. Con los futuros nosotros podemos cubrirnos ante oscilaciones en el tipo de cambio, es decir, nosotros somos importadores, es decir, sabemos que vamos a tener que pagar en dólares cierto producto, comprados en futuro de dólar, y de esa forma asegurarnos un tipo de cambio a obtener esos dólares que tenemos que pagar por el producto. Otro de los beneficios que se pueden hacer con los futuros de dólar es arbitrar rendimiento de colocación en pesos y en dólares. Es decir, mediante la operatoria con futuros, nosotros podemos, operando en pesos, asegurarnos un rendimiento en dólares mediante el armado de un sintético. Es un tanto más complicado, pero también lo podemos llegar a ver en otra charla. También podemos especular a la suba o a la baja del tipo de cambio, es decir, ¿se acuerdan que hablábamos del rol del apalancamiento? Inmovilizando un pequeño monto de dinero, podemos operar por un mayor monto. De esa forma, podemos apalancarnos y apostar direccionalmente a la suba o a la baja de la cotización de los productos del tipo de cambio. Algunas particularidades de los contratos de futuro de dólar. Habíamos visto el tamaño, $1.000, la cotización es de pesos por cada dólar, ticker es DO, como ya lo habíamos repasado. Van a encontrar todos los meses listados, es decir, hasta 12 posiciones en adelante. El vencimiento va a ser el último día hábil del mes del contrato, es decir, el futuro de dólar septiembre vence el último día hábil de septiembre, el de octubre lo mismo, noviembre, diciembre y así. Todos los últimos días hábiles de cada mes va a ser el vencimiento de ese contrato. Bien, TIC mínimo es qué oferta, cuál es el movimiento mínimo que tenemos que hacer para realizar una oferta. Y también la forma de liquidación va a liquidar por diferencias en efectivo respecto a la comunicación a 3.500 al día de su vencimiento. Como les decía, el día de su vencimiento va a converger la cotización del futuro contra la cotización de contado o spot. El horario de rueda para los futuros de moneda, como es el dólar, es de 10 a 15 horas. Van a ver que existe la rueda minorista, cuya cantidad mínima de negociación es de un contrato, pero también existe la rueda mayorista, que termina con una A al final de la rueda, del nombre, del TIC. Ahora lo vamos a ver en el ticker, ahora lo vamos a ver en la pantalla de negociación, donde la cantidad mínima de negociación es de 1.000 contratos y es una rueda de autodona, es decir, sí o sí le tienen que pegar al total de la oferta que nos están haciendo. Ese renglón está más preparado para institucionales, para grandes bancos, que tienen que operar grandes montos de dinero. Fíjense, la negociación mínima de la rueda mayorista es de 1 millón de pesos, porque son 1.000 contratos de $1.000, de $1 millón, perdón. Presencia de market makers o hacedores de mercado, correcto, y como preguntaba Héctor, hay posibilidades y están listados los pases, que son operaciones combinadas entre dos posiciones de ese producto. Bien, ahora también lo vamos a ver. ¿Para qué se utilizan los pases? Se utilizan para rolear posiciones, fíjense, imagínense que ustedes están comprados en futuro de dólar septiembre, pero ustedes quieren rolear esa posición a fines de octubre. Bueno, con la operación combinada venderían la posición corta y comprarían la larga. Entonces, si estaban comprados en la corta, que sería septiembre, mediante la venta de septiembre quedarían saldados, estarían cerrando ese contrato y se estarían abriendo un contrato comprado de octubre. Entonces estarían roleando el vencimiento a fines de octubre. Bien. Un pequeño gráfico de volumen e interés abierto de los futuros de dólar. Volumen es la cantidad de contratos operados, en este caso es
está medido en millones de dólares y en volumen nocional, ¿se acuerdan de P por Q por T? E interés abierto es la cantidad de contratos que permanecen abiertos en el mercado, es decir, que no fueron cancelados previo en su vencimiento ni vencieron. Estas dos variables son muy importantes a la hora de evaluar la liquidez de cada producto. ¿Por qué? Porque van a también darnos un termómetro de cuáles son nuestras posibilidades de salir, porque nosotros podemos comprarnos, pero podemos cancelarlo previo a su vencimiento vendiendo, pero va a depender de qué volumen y qué interés abierto tenga ese contrato para también saber las posibilidades de encontrar a alguien que nos quiera comprar o vender. ¿Bien? Fíjense, en barras y en el eje izquierdo está medido el volumen promedio diario nocional de los contratos operados mensualmente, es decir, ¿qué me dice esto? En junio de 2019 se operaban cerca de 1.600 millones de dólares promedio diario para ese mes. Esta operatoria cayó, ya sea por las restricciones cambiarias que se pusieron en el país, como otras regulaciones, pero actualmente estamos recuperando el interés abierto, es decir, la cantidad de contratos que permanecen abiertos, los contratos vivos, por decirlo de alguna manera, la jerga, y también está creciendo el volumen. Bien, pequeño ejemplo súper simplificado de cómo sería la compra de un contrato de futuro. Supónganse que nosotros compramos un futuro de dólar a 79.45, actualmente cotiza a 78.70 el dólar mayorista, pero nosotros creemos que está barato el futuro y por ende compramos a 79.45. Vamos a ver diferentes escenarios. Supónganse que llegamos hasta el vencimiento y ese futuro vence a 79.60. Nosotros habíamos quedado compradores a un precio más barato, entonces obviamente ganamos. La cuenta es, para el lado comprador sería precio de vencimiento o precio de cierre de contrato, puede ser el precio de cancelación, 79.60 menos precio de compra, 79.45, por 1000, que es el tamaño de ese contrato, por 1, que es el contrato que estamos operando. Acá no lo puse para simplificar, es un solo contrato. La diferencia de cotización por el tamaño del contrato nos va a decir cuánta plata ganamos. 79.50 también ganamos, pero menos dinero. Fíjense la diferencia entre 79.50 y 45. 79.45 quedaríamos empatados y 79.42 perdimos. ¿Por qué? Porque nos obligamos a comprarlo más caro de lo que lo podríamos haber conseguido ese día. Entonces, en este caso, perdimos con el futuro de dólar. Gráficamente se entendería así. Si nosotros nos colocamos compradores a 79.45, vamos a ganar si la cotización vence por encima de esa cotización, o vamos a perder en caso de que la cotización esté por debajo de ese precio de compra, ¿no? Esto significa o que lo compramos barato en esta parte del gráfico, o que lo compramos caro si vence o lo cancelamos en esta parte del gráfico. Del lado vendedor, la cuenta sería al revés. Imagínense, si pensamos que la cotización del futuro está caro, hoy está cotizando 78.70 y se está vendiendo a 79.45, es decir, me están comprando del otro lado, entonces nosotros vendemos a 79.45, vamos a ver los diferentes escenarios. En el caso de que ese futuro venza a 79.35, nosotros vamos a ganar, ¿por qué? Porque lo pudimos vender, o nosotros tuvimos un buen view de que iba a vencer a menos de lo que nosotros lo vendimos. Quiere decir que nosotros lo vendimos caro ese futuro. La cuenta, como en este caso es vendedor, es al revés. Es precio al que lo vendimos menos precio de vencimiento por 1000, que es el tamaño, por 1, que es la cantidad de contratos. En ese caso ganamos 100 pesos. 79.40 lo mismo, ganamos menos, pero lo vendimos más caro de lo que terminó venciendo. 79.45 lo mismo. Y 79.60 perdimos, lo vendimos más barato de lo que lo pudimos haber vendido en el vencimiento. Gráficamente es inverso al lado comprador. Recuerdan que habíamos dicho que es un juego de suma cero, lo que gana el comprador lo pierde el vendedor o viceversa. En este caso, como somos vendedores, vamos a ganar en el caso de que el vencimiento sea una cotización menor a la que nosotros pactamos, y vamos a perder en el caso de que la cotización se vaya por encima del precio que nosotros pactamos. Bien, esta es la pantalla de negociación. Acá van a poder seguir los precios real time de las diferentes posiciones. Fíjense,
dólar, bueno, este gráfico quedó de diciembre del año pasado, pero fíjense, la primera posición era dólar diciembre de 2019, había 25 contratos ofrecidos a la compra, es decir, si nosotros queríamos vender, nos estaban ofreciendo 25 contratos, al mejor precio era 60.77, y si nosotros queríamos comprar, nos estaban ofreciendo 2 contratos a la venta a 60.78 el mejor precio. Dólar diciembre 19, A es el renglón mayorista, como antes les hablaba, el mínimo es de 1000 contratos y le tienen que pegar al total de la oferta. ¿Se ve? En este caso es de 1000, pero en este caso es de 2000. Es decir, si queríamos comprar en el renglón mayorista, le teníamos que pegar a los 2000 contratos. Luego vemos el último operado de esa posición, la variación tanto nominal como porcentual respecto al precio de ajuste del día de ayer del último operado, el volumen operado en contratos, el ajuste del día anterior, el mínimo y máximo operado durante el día y el interés abierto de esa posición. Fíjense que van a encontrar hasta 12 posiciones en adelante. También les dejo el link de nuestro entorno de simulación, donde pueden meter órdenes como si fuesen real time, pero con dinero ficticio, para que puedan probar nuestras diferentes plataformas de trading y también operar con dinero ficticio antes de mandarse en la cuenta real. Siempre lo recomiendo, aunque, como dicen todos los libros, se aprende cuando duele. Entonces, cuando pasen a la cuenta real y les duela, ahí van a aprender verdaderamente. No existe ningún trader que nunca haya perdido. Todos tienen buenos y malos trades. Bueno, les dejo acá en la casilla de mail donde nos pueden consultar, atención al cliente @matbarrofex. En cuanto a la charla, ahora abrimos espacio para las preguntas. Espero haber sido lo más claro posible, si no, a disposición para despejar cualquier tipo de duda. Muchas gracias, Gastón, por la presentación, estuvo buenísimo. Por favor. Esperamos preguntas acá en el chat para leerle a Gastón. Acá dice Cristian, lo que no entendí fue el interés abierto. ¿Son contratos que quedaron abiertos? Bien, repasémoslo, no hay ningún problema. Interés abierto es, mire, cuántos contratos a la fecha hay abiertos o contratos vivos. Es decir, imagínense, nosotros compramos un futuro de dólar y todavía no llegamos ni al vencimiento, ni lo cancelamos previo a su vencimiento mediante la operación inversa, va a contar como un contrato en el interés abierto. ¿Se entiende? Va a ser un contrato, la sumatoria de contratos que no fueron cancelados previo a su vencimiento, ni llegaron al vencimiento. Eso nos da una variable de medir cuántos contratos vivos hay. Cuanto mayor sea el volumen y mayor el interés abierto, mayores van a ser nuestras posibilidades de realizar la operación inversa y por ende que haya alguien del otro lado que nos quiera ofrecer contratos, ¿no? Perfecto. Cristian, si no quedó claro, ahí está, volvenos a preguntar. Santiago pregunta, ¿existe el futuro del contado con liquidación o MEP para poder cubrir más la brecha y no solo un link? Bien, muy buena pregunta la de Santiago. Obviamente nos la hacen mucho esa pregunta. Nuestro futuro de dólar está atado al dólar mayorista y no todos tienen acceso a esa cotización. Actualmente no tenemos ningún futuro sobre SSL, si bien calculamos un índice de referencia de contado con liquidación en real time, todavía no tenemos ni presentado ni aprobado el futuro, pero la idea es que en un futuro exista. Muy bien. Pregunta por acá Francisco, ¿actualmente se pueden operar opciones sobre futuros de dólar? Bien, muy buena pregunta también, Francisco. En esta charla no me puse a explayar mucho en lo que son opciones, pero nosotros en MatbarRofex se puede operar tanto futuros como opciones sobre futuros. Si bien tienen una menor liquidez las opciones, van a encontrar las opciones sobre los futuros de dólar y de otros productos también. Daniel, muchas gracias, te agradecen por acá. En la garantía, depósito. Si dejo bonos, por ejemplo, ¿es a la cotización del día? ¿Qué pasa con la garantía si baja el bono? ¿Debo corregir yo depositando?
Bien, es correcto lo que decís, Daniel. Si bien se te va a tomar a la cotización del día, se te va a tomar con su respectivo aforo. Es decir, cuanto más riesgoso y menos líquido sea el activo que vos estás integrando, a menor porcentaje del valor te lo van a tomar. Es decir, si vos estás presentando un activo muy riesgoso, es decir, que presenta una gran volatilidad, como suele ocurrir con algunas acciones, o que o algún bono que no sea muy líquido, este se va a tomar un menor valor de su valor real. En cuanto a lo que vos decís de la variación de la cotización, obviamente si la cotización de ese activo cae y no llegás a cubrir las garantías que se te solicita, te van a llamar desde el área de compliance de Argentina Clearing y obviamente se lo van a solicitar a tu agente y tu agente a sus comitentes para que integres mayores garantías para garantizar la operatoria de los contratos que tengas abiertos. Muy bien. Bautista pregunta, ¿entre qué horarios se pueden operar futuros en ROFEX, obviamente en Argentina? Bien, dependiendo del producto que estemos hablando, yo acá hice foco en futuros de dólar, que se operan de 10 a 15 horas, pero los futuros de agro o los de otros commodities se operan de 10 a 17 horas. En la página de ROFEX también lo pueden encontrar. Ahí creo que había una pregunta de Adriana también, Mike, arriba de Bautista. Creo que le contestaba ella otra, ¿no? Dice, las diferencias hay que cubrirlas diariamente, por lo que debemos tener disponible en la cuenta, además de las garantías. Es correcto lo que dice, es correcto lo que dice Adriana. Si bien las garantías es un monto inmovilizado para garantizar la operatoria de futuros, tenés que tener saldo líquido para cubrir esas diferencias diarias que se te van a solicitar en caso de que pierdas o te van a sobrar en el caso de que vayas ganando. Por acá Marcos pregunta, ¿de qué depende que el precio de un futuro esté barato o caro? Bien, también podemos estar hablando horas, pero lo determinan las expectativas que hay en el mercado y también la tasa de interés, porque los futuros conllevan una tasa implícita, que es la cotización del futuro contra cuánto está cotizando en el contado. Entonces, no solo va a estar determinado por las expectativas que tenga en el mercado de la cotización del activo, sino también de la tasa de interés implícita que esté presente. Acá pregunta Brenda, ¿cuáles son las primas o comisiones que se pagan, por ejemplo, para operar futuros de dólar aproximadamente? Bien, eso lo pueden encontrar también en la página de Matua Rofex. En el caso de los futuros de dólar, la comisión por parte de Argentina Clearing y Rofex, los derechos de mercado y de registro, son de 20 centavos de dólar por cada contrato. A eso le van a tener que sumar la comisión que les cobre su agente para operar cada futuro. Pero de parte de Matua Rofex, por derechos de mercado y de registro, para los futuros de dólar son de 20 centavos de dólar por cada contrato. Muy bien. 0,5 por acá es lo que se cobra del broker de Bell. ¿Qué pasa, pregunta Daniel, si no dispongo de activos para cubrir diferencias de cotización? Si se refiere a diferencias diarias, vos tenés tiempo hasta el siguiente día para integrar estas diferencias. Obviamente nosotros le vamos a exigir esos montos a la gente y el agente después va a hablar con sus comitentes, se los van a exigir a sus comitentes, esa es la cadena. Pero bueno, por algo también Argentina Clearing solicita los márgenes iniciales inmovilizados como seguro de cumplimiento y también se puede ir contra la posición. Entonces, Argentina Clearing asegura el cumplimiento, es decir, no va a haber default para la contraparte, pero sí, como llegado el caso, se puede, en primer lugar, exigir al comitente a través de la gente, y si no, se puede hacer adueñar de la posición y también de la garantía inicial, que es el seguro de cumplimiento. Muy bien. José Federico, por acá. ¿Cómo se determina el precio de la diferencia diaria de Galicia? ¿Es un promedio de la cotización del día o algo así? Bien, entiendo que José, entiendo que te estás refiriendo al precio de ajuste del futuro de Galicia. El precio de ajuste, como les decía, lo determina la mesa de operaciones de Matua Rofex en base a la dinámica que tuvo la operatoria durante ese día. Es decir, si los futuros de Galicia no es un cálculo exacto, no es una ecuación, sino que van midiendo
si se operaron más contratos cerca de 55 que de 50, el precio de ajuste va a estar más cercano a 55 que a 50. Es decir, trata de reflejar la dinámica que tuvo la operatoria de ese futuro durante esa rueda. Y Santiago pregunta, ¿futuro con cripto? También lo estamos evaluando y nuestra idea es listarla en un futuro. Perfecto. Yo aprovecho para compartir pantalla con esto, que es las redes sociales, WhatsApp para preguntas, mail y demás. Acá pregunta, primero, Francisco, ¿puede ser una breve explicación para hacer tasa con futuros de dólar o ROFEX 20? Sí, no los quiero marear, pero se los puedo explicar rápidamente lo que es una tasa implícita en futuros. Una tasa ciertos activos te dicen cuál es la tasa que rinde cierto activo. En el caso de los futuros esto no es así y tenés que calcularla implícitamente. Tenés que considerar el precio del futuro como si fuese, suponiendo que es un capital final, y el precio del spot o de contado como capital inicial. A eso también considerar cuál es el plazo hasta vencimiento para calcular la tasa implícita nominal anual. Esto vuelve la tasa comparable con la tasa que te rinden otros activos y ahí comparar si la tasa en futuro está barata o está cara. Eso te va a decir si te conviene comprar o vender el futuro. Pero a grandes rasgos es eso, tenés que calcular la tasa implícita del futuro, tener en cuenta para esto el plazo de vencimiento y anualizarlo, y de esa forma volverlo comparable con la tasa que te rinden otros activos. Santiago dice que quiere un dólar futuro con entrega. No lo veo muy cercano. La experiencia a nivel mundial dice que los futuros de dólar son con diferencias en efectivo. Así que no se está evaluando una entrega de los dólares. Además sería para problema, ¿no? Con tantas regulaciones y tantos impedimentos. Por acá preguntan si algún día volverán las diferencias en dólares y no a tipo de cambio oficial en pesos. Bueno, ya están apareciendo preguntas más de conocedores. Sí, como bien dice, hay ciertos futuros que cotizan en dólares y por ende las diferencias diarias son en dólares, pero hay tantas regulaciones en cuanto al dólar y restricciones en cuanto al dólar que nosotros pagamos todas las diferencias diarias en pesos, ya sea a favor o en contra, se le solicitan los pesos para cubrir esas diferencias. Muy bien. Al menos larguen en cable, Sí, dice. no depende de nosotros. Nosotros tenemos que presentar ante nuestro regulador, que es CNB, proponer el futuro de cierto activo y ellos lo tienen que aprobar, ¿no? Muy bien. Sofía por ahí agradecía, muy clara la explicación. Eh, Diego, bueno, sí, que los ladrillos no son nada, perfecto. ¿Alguna pregunta más que tengan? De todas formas, pueden escribir al mail, pueden llamar al WhatsApp, se pueden comunicar con Matt Barrofex también, con Gastón, que es súper disponible y está buenísimo que se hayan acercado y hagamos esto más accesible, porque escuchamos la palabra futuros y se nos pelan los cables a unos cuantos, así que bueno, es un puntapié inicial. La idea que siempre tenemos acá es contribuir un poco, como decía al principio, a la educación financiera, así que espero que les haya servido. Creo que no hay más preguntas, así que vamos cerrando. Gastón, muchísimas gracias por la presentación. Genial. Gracias por la paciencia, por todo lo que explicaste y por tu disponibilidad en adelante. No, Esperemos por favor. que hagamos varios negocios con futuros desde acá, desde Bell. Gracias a todos los que están del otro lado, ¿sí? Por participar, a los que varias veces han participado, y esperemos seguir sumando temas interesantes en el futuro. Gracias a todos por estar. Gracias a ustedes. Muchas gracias a vos, May, y a Abel por el espacio. Cuenten con Matt Barrofex para la cantidad de charlas que quieran dar. Y como yo también digo, el futuro es una herramienta muy útil que por ahí no se opera tanto por desconocimiento y no por utilidad. Así que los invitamos a todos a que también se animen a adentrarse en lo que son los futuros.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.